Entonces unos minutos más de espera para empezar como hemos acordado. Bueno, muy bien. Prácticamente ya estamos dentro del promedio de asistencia. La modalidad de hoy va a ser una presentación que yo considero que no es muy larga sobre el tema de la respuesta sexual femenina. Y al final vamos a hacer unas preguntas a ver qué podemos obtener sobre algunos temas controversiales de esa área. Y lógicamente quedaremos a la mano para las preguntas que surjan. Entonces, como les he comentado en otras ocasiones, yo abro mi pantalla, no voy a ver el chat. Por favor, si necesitan alguna interrupción, bien pueden por mecanismo de voz y vamos desarrollando la temática. O pues si tienen pendiente una pregunta que no es tan pertinente en el momento, la anotan y al final la compartimos.
Bueno, como siempre, para evitar problemas técnicos, me confirman que tenemos en pantalla la presentación. Sí, doctor. Muy bien, entonces los principales aspectos que vamos a orientar, como estamos en la pantalla, serían las fases del ciclo sexual, algunos conceptos de anatomía, sobre todo la parte que corresponde a clítoris, la regulación hormonal de este proceso, los mecanismos que influyen en la excitación sexual y detallar algo sobre el orgasmo. También vamos a tener un comentario sobre la disfunción sexual. Esta es una gráfica bastante conocida que desde los años 60 ya la pareja que siempre hemos oído hablar de investigadores en sexualidad, en vida sexual, Master y Johnson, describieron como lo que es el ciclo sexual femenino, perdón, de la pareja hombre y mujer. La fase de excitación, una fase de meseta, el orgasmo y la resolución. Ellos lo describieron en ambas condiciones para el hombre y la mujer, con la diferencia, como ustedes ven, que puede haber una pequeña diferencia en la forma de la excitación y lo que se llama la meseta, y en la diferencia que la mujer puede tener orgasmos de manera continua, que es lo que llamamos el orgasmo múltiple de la mujer. Esto ha sido un poco modificado en la actualidad y prácticamente se habla de la fase de excitación, orgasmo y resolución, digamos, siendo más concretos en la forma de mirarlo en la actualidad, pero siempre se respeta el trabajo de Master y Jones. En la parte anatómica, pues ustedes conocen muy bien la anatomía en general, solo vamos a recalcar un poco sobre el área del clítoris, porque quizá no se profundiza en otros contextos. Entonces, generalmente el clítoris lo interpretamos como lo que alcanzamos a ver que es el glande y el capuchón. Pero miren ustedes que él tiene internamente esta conformación acá, que es el pilar que llamamos. Este otro componente que es el bulbo, y donde ellos se encuentran es lo que llamamos la raíz. ¿Qué importancia tiene cada uno? La parte de los pilares es muy sensible al estímulo sexual y puede tener la capacidad de ingurgitarse porque contiene muchos componentes venosos. La parte del bulbo también, con una diferencia que es un poco más laxa, entonces en ambos casos hay ingurgitación, pero es mucho más notorio en la parte del pilar y del cuerpo del clítoris. El glande, que si bien es muy sensitivo, no tiene esa capacidad. Entonces, cuando hay la erección, el glande prácticamente no cambia mucho de tamaño, pero sí la zona del clítoris, cuando hay una excitación, aumenta de tamaño porque tiene esa capacidad de ingurgitarse y llegar a lo que llamamos una erección, con una diferencia con el varón, y es que no hay la rigidez. Solamente llega a la erección y puede levantarse sobre la parte donde está normalmente ubicado, en parte ello debido a este ligamento que es el ligamento suspensorio del clítoris. Ustedes ven que anatómicamente esa estructura está inmersa en el componente que tenemos acá de labios menores. Por encima de la uretra se encuentra la llegada de estos bulbos y del clítoris. Esta es la zona que llamamos entonces el vestíbulo, que es una zona muy sensible en la mujer para el estímulo sexual. Básicamente, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Acá vemos la misma composición, ya un poquito más detallada y más esquemática, en la que el clítoris se nota que lo que nosotros vemos es realmente muy pequeño comparado con todo lo que conforma el clítoris en la parte de los pilares, la raíz y el cuerpo del clítoris hasta llegar al glande. La respuesta sexual humana, pues aquí en la gráfica aparecen el hombre y la mujer, pues estamos ya detallando la parte femenina. Entiendo que ustedes han tenido una clase sobre la respuesta sexual masculina. Entonces,
¿Qué sucede en cada una de las principales fases que, como le digo, se ha resumido en excitación, orgasmo y resolución? La excitación en la mujer, hay una tumescencia del clítoris y los labios menores, hay una gran lubricación vaginal. Esta lubricación se debe a un trasudado a través del epitelio vaginal. Recuerden que la vagina no tiene glándulas, es un epitelio estratificado que en la capa siguiente, donde está la zona muscular, hay una inervación y hay una vascularización. Esa vascularización aumenta durante la fase de excitación y empieza a trasudar y el trasudado alcanza la luz de la vagina. Hay otro componente de lubricación para todo este contexto que está en la parte del introito, en las glándulas de Skene que drenan alrededor de la uretra, son las glándulas parauretrales, pero ellas generalmente vierten su contenido más bien al final del proceso de excitación y pueden coincidir con el orgasmo femenino. O sea que la principal lubricación vaginal depende de ese trasudado, no del moco cervical como normalmente sucede en el ciclo menstrual, en el cual el moco cervical lubrica muy bien cuando estamos en la fase preovulatoria. Desde el punto de vista de los cambios, entonces también hay la parte distal de la vagina, hay un estrechamiento porque hay contracción muscular y hay ingurgitación venosa. Lo que le dije de la erección del clítoris, aquí está anotado como una elevación, y la secreción de las glándulas parauretrales. Cuando ya llegamos al momento del orgasmo, pues todo esto que estamos mencionando existe y fue lo que originalmente Master y Johnson dijeron que era la plataforma orgásmica. Se acompaña ya en el momento del orgasmo de contracción uterina, contracción de todo lo que llamamos la plataforma orgásmica, es decir, vagina, clítoris, vestíbulo, etc. Y hay contracción incluso del esfínter anal porque está incluido también allí el músculo elevador del ano. Al finalizar el proceso, que viene la fase de resolución, disminuye la congestión pelviana, lo cual hace que en un futuro posterior al evento no haya dolor, que a veces sucede cuando la persona, esto se da en el hombre y la mujer, tiene la excitación, alcanza un alto grado de excitación y no llega al orgasmo. Entonces puede haber dolor por congestión pelviana. Aquí esto queda disminuido porque cesa la congestión. También se pierde la tumescencia de clítoris y labios menores, pero en la mujer, como ya dijimos, puede retornar la fase orgásmica si hay el adecuado estímulo sexual. Hay otras manifestaciones que son extragenitales, la erección de los pezones, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la ventilación, el rubor, la areola mamaria también aumenta y el tono muscular de la zona pélvica también aumenta. Entonces, todo esto, muchos de ellos son mecanismos que obedecen al estímulo simpático. Cuando se presenta la parte orgásmica, entonces tenemos los espasmos musculares, la taquicardia que ya la vía aumenta y se produce secreción de oxitocina, que parece ser que tiene que ver con la contracción uterina que se da en el orgasmo. Al finalizar, como cambio evidente fisiológico, está la sudoración, el descenso de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y la secreción de prolactina, que se ha demostrado que aumenta en el momento de la resolución y que en teoría podría ser un inhibidor de todo el proceso del orgasmo. Esta es una definición acordada en un consenso internacional, por eso la traje, donde dice que el orgasmo es un pico sensorial variable y transitorio de intenso placer que crea un estado alterado de conciencia. Inicia con salvas de contracciones involuntarias rítmicas de la musculatura pélvica estriada circunvaginal con la presencia concomitante de contracciones uterinas, anales y miotonía. Dichas contracciones resuelven parcial o totalmente la vasocongestión regional, sexualmente inducida para devenir todo ello en una sensación ulterior de bienestar y contento. Estos fueron unos expertos que se reunieron para poder llegar a esa definición. Hay varios momentos, zonas
y situaciones que van a desencadenar la excitación. Las más conocidas, pues obviamente son las que se refieren a los estímulos táctiles. Entonces tenemos en la mujer por lo menos como mínimo estos sitios, pero ustedes lo saben, los presentes, que probablemente haya otros sitios anatómicos que en algunas mujeres funcionen para el estímulo sexual y llegar a la excitación. Estos son muy conocidos y generalmente muy utilizados como parte de los juegos sexuales en pareja. Entonces acá vemos que el estímulo puede ser no táctil, con fantasías, con sonidos, con estímulo visual, olfatorio o gustatorio, lo cual hace que incluso el recuerdo pueda ser no solamente la causa de que haya un proceso de excitación, o sea que ni siquiera tiene que ser que se esté dando en el momento. Y el concepto de plataforma orgásmica que fue acuñado por Master y Johnson y que poco a poco pues ha dejado de ser utilizado, pero sigue siendo respetada su existencia, es todas estas estructuras anatómicas que son receptivas y responden adecuadamente al estímulo sexual, manteniendo el estímulo y permitiendo que éste crezca hasta el punto que ya llegue la excitación a un clímax que sea el orgasmo. Entonces tenemos vagina, clítoris, cervix, útero y los músculos paravaginales. ¿Cómo se da esta respuesta sexual hablando ya de los aspectos neurológicos? Entonces ya vimos todos los estímulos que puede haber. Todos ellos pueden generar la descarga cerebral para liberar la inhibición y permitir que, en este caso la mujer, sienta que está en un estado de excitación. Y lo primero que ocurre es el estímulo simpático a nivel de D11 y L2, que va a tener como consecuencias dos grandes aspectos. Primero, lo que mencionamos de la activación simpática en cuanto a taquicardia, rubor, hipertensión, frecuencia respiratoria aumentada, etc. Y por otra parte, la activación del plejo hipogástrico, nervios cavernosos, que van a llevar fundamentalmente a los dos grandes aspectos que se vuelven uno: la respuesta del tejido eréctil con ingurgitación de la zona y trasudación a nivel vaginal para la lubricación. Y esto hace que la mujer sienta que está llevándose a cabo una excitación sexual. Todo ello entonces termina en lo que llamamos la excitación, que en la medida que este estímulo sea permanente o aumente, pues en ese grado la excitación se va a mantener o va a aumentar para poder llegar a lo que llamamos el orgasmo. Ahora bien, sabemos que el orgasmo tiene un alto componente central que se dispara cuando hay un buen estímulo. Entonces, vemos que se debe reforzar, o generalmente se refuerza con el estímulo genital. Hago un paréntesis para aclarar que no todas las personas reaccionan igual. Existen orgasmos femeninos que no se relacionan con estímulo directamente en los genitales. Sin embargo, con el estímulo genital se refuerzan mucho todos los demás previos y se llega con más facilidad al orgasmo. Entonces tenemos que en la zona de lo que llaman algunos el complejo clitoriano, porque esto también es un término que de pronto tiene un poquito de controversia o hay términos diferentes para mencionarlo, de la zona que les comenté, se genera entonces primero la aferencia somática, es decir, la información que va por medio del nervio pudendo, nervio dorsal del clítoris y ramas perineales hasta las raíces sacras S2, S4. Y de allí regresa la respuesta la respuesta eferente de las fibras parasimpáticas que van a producir respuesta en el tejido eréctil. Entonces miren que tenemos un segundo mecanismo que refuerza el primero. El primero, por medio del estímulo simpático a nivel de 11 L1, L2, produce algo similar. Produce estímulo simpático y produce a su vez respuesta del plejo hipogástrico para el tejido eréctil. Acá, por las fibras parasimpáticas eferentes, también hay respuesta del tejido eréctil. Y esto permite que el estímulo sea persistente hasta poder llegar a que se dispare
el orgasmo, que como digo, tiene un componente central. Es muy común que dentro de la consulta la preocupación femenina esté si de pronto algunas hormonas alteradas pueden afectar su función sexual. Entonces recordemos que los estrógenos son la hormona femenina por excelencia y que ellas tienen como función principal, en el caso que nos ocupa, mantener el trofismo vaginal, lo que por lógica nos lleva a que la mujer que tiene disminución de sus estrógenos por cualquier motivo no va a tener la vagina y la zona genital en las condiciones adecuadas. También hay un componente mental, y esto se nota cuando la mujer entra en la menopausia, a veces tiene alteraciones cognitivas y afectivas que se deben a la falta de estrógenos. Entonces esta función de los estrógenos contribuye al bienestar de la vida sexual. En la parte de andrógenos, fundamentalmente ellos, tanto en hombre como en la mujer, favorecen la libido, es decir, que ellos responden o hacen parte de el por qué existe el deseo sexual. Lógicamente, si disminuyen los niveles, pues va a disminuir ese deseo sexual. Aunque no son exactamente regulatorios, la oxitocina y la prolactina pues han sido mencionadas como parte de las hormonas que se liberan durante el acto sexual, que ya dijimos que la oxitocina contribuye a la contracción del útero y la prolactina se libera en la fase de resolución. El papel de estas otras dos hormonas, serotonina y dopamina, aunque aquí en la gráfica dice que la una frena y la otra estimula el proceso, realmente todavía es motivo de controversia. Para terminar con los aspectos que estamos comentando, entonces vamos a mencionar algunos detalles sobre lo que es la disfunción sexual. Un motivo de consulta que podría ser más frecuente en la mujer, podría serlo porque a veces no lo es, aunque la haya. Y se define como el trastorno del deseo, la excitación, el orgasmo y dolor sexual que provocan angustia personal. Esto es una definición corta, muy concreta y también producto de un consenso de expertos. Los trastornos de lo que llamamos el deseo sexual hipoactivo los podemos ver cuando hay deficiencia o ausencia de lo que es el componente de la fantasía o el pensamiento sexual o la receptividad a la actividad sexual. ¿Qué puede influir para que una mujer no le interese tener relaciones sexuales? Pues obviamente algún factor emocional, un recuerdo negativo, un problema de pareja, un problema familiar, una distracción por otro motivo pueden hacer que ella deje de tener interés en su vida sexual. Si ella tiene interés en algo de mayor magnitud, el sexo pasa a un segundo plano. En ese caso, no es que la mujer no lo lleve a cabo, sencillamente hay poco deseo, pero muchas veces cuenta la mujer que si inicia una relación, finalmente termina disfrutándola y siendo satisfactoria. ¿Puede haber razones hormonales? Pues fundamentalmente el hecho de entrar en menopausia o en disminuir los estrógenos, como dijimos, o en disminuir los andrógenos por alguna razón, podrían afectar el deseo sexual por estos mecanismos regulatorios. La parte quirúrgica fundamentalmente la relacionamos con el hecho de haber sido sometida a una resección de ovarios parcial o total, que a su vez trae como consecuencia la falta de hormonas, pero también podrían ser los efectos de algún tipo de cirugía que estén impidiendo que la vida sexual sea satisfactoria. Y esto, aunque está enmarcado en otro grupo de causas, podría indirectamente llevar a que la mujer haga negación de su vida sexual, y es lo que a veces le oímos comentar a la mujer que se encuentra en esta situación, diciendo: yo para qué me voy a interesar en la vida sexual si finalmente me va a molestar, me va a doler, no va a ser satisfactoria, va a ser incómoda, mi pareja no me comprende, cosas por el estilo. Entonces ella realmente de manera reactiva entra en deseo sexual hipoactivo. Otra variante de la misma situación o de una situación por lo menos muy parecida es definitivamente la aversión sexual.
¿sí? En el cual el concepto es el mismo, hay deficiencia o ausencia de fantasías o pensamientos sexuales o de receptividad a la vida sexual, pero aquí sí hay un antecedente claro de trauma o de abuso sexual, generalmente en la infancia, aunque no necesariamente. El otro desorden, porque son básicamente 4, es el desorden en la excitación. Entonces, lo primero es que no haya deseo, que no haya interés. Pero suponiendo que se llegue a que sí lo hay, la mujer puede consultar diciendo que no hay interés en la relación sexual. Entonces, aquí tenemos la inhabilidad persistente o recurrente para obtener o mantener adecuada excitación sexual. Generalmente se manifiesta, se hace evidente por la falta de lubricación y de las demás manifestaciones somáticas que hemos mencionado que acompañan a la excitación sexual. Entonces, aquella mujer que dice que ella sí quiere tener relación, que no la rechaza, que acepta la participación con su compañero en este caso, posiblemente hay un periodo de caricias, juegos sexuales, etcétera, y ella es pasiva pero no está respondiendo con excitación. Como es natural, posible que existan factores psicológicos similares a cuando hay deseo sexual hipoactivo. También se han mencionado problemas vasculares y se ha visto que la zona que debía reaccionar con la ingurgitación, que es una de las características de la excitación sexual, no lo hace porque hay algún trastorno vascular, y esto se da en mujeres que ya tienen problemas vasculares de otro tipo generalizados, o por ejemplo en mujeres diabéticas que ya tengan vasculopatía. Obviamente la razón traumática, que era lo que les estaba diciendo, que si hubo un trauma previo en una relación sexual o si hubo un trauma previo en los genitales, es posible que no haya la respuesta sexual adecuada. Y también la parte farmacológica, porque algunos medicamentos inhiben el deseo sexual. Entre esos medicamentos es importante tener en cuenta que muchos anticonceptivos tienen como efecto negativo una disminución del deseo sexual, y es un comentario que a veces hacen las pacientes que los están usando. Los que tienen un componente antiandrogénico, por razón obvia, podrían disminuir el deseo sexual, porque recuerden que este deseo tiene que ver con los andrógenos. Entonces debemos explorar eso si estamos interrogando sobre el deseo sexual, perdón, sobre la excitación que no es tan efectiva o no se logra en la mujer. Otra vertiente que puede presentarse es el desorden del orgasmo. Entonces acá, si hubo deseo sexual, o aunque no lo hubo, si hubo excitación, llegamos a una alta excitación, pero no se obtiene el orgasmo. Entonces puede ser tanto la demora en obtener el orgasmo como en la ausencia del mismo. Pero se caracteriza o se describe que es un desorden del orgasmo cuando ha habido excitación adecuada. Porque obviamente si no hacemos la excitación adecuada, pues no es natural que no lleguemos al orgasmo. Se considera primario cuando la mujer nunca ha tenido un orgasmo y secundario cuando ella sí refiere que en otras relaciones ha tenido los orgasmos. Como hemos dicho en los otros aspectos, el factor emocional es muy importante. Pueden también ser los factores hormonales que ya mencionamos y la parte quirúrgica similar a lo que hemos dicho tanto para el deseo sexual hipoactivo como en el desorden de la excitación. En el caso de la parte quirúrgica, pues sale a relucir estas mutilaciones que a veces se dan en algunas culturas. Y la última parte, la última dimensión, es el dolor sexual. Entonces tenemos la conocida dispareunia, que es la presencia de dolor durante la relación sexual. Evidentemente eso va a hacer que la relación no sea satisfactoria. Puede que la mujer que tenga dispareunia incluso diga que finalmente ella disfruta su relación sexual, pero se queja de que hay dolor. El dolor puede ser en la penetración o puede ser cuando el pene está profundamente inserto en la vagina. Cuando es en la penetración, pues obviamente puede haber alteraciones locales que están influyendo, una estrechez que quedó después de una cirugía,
de una corrección de una episiotomía posparto o de una infección que generó inflamación en la zona, una fisura, una úlcera, etcétera, puede producir la dispareunia. Y cuando estamos en la profunda, entonces más bien factores que ya están en el fondo de la vagina, como masas pélvicas, retroversión uterina, endometriosis que se encuentra en la pelvis y que en el momento del trauma por la inserción del pene se presenta el dolor profundo. Todos estos son dolores que se dan durante el coito. En cambio, el vaginismo es aquel fenómeno en el cual la mujer involuntariamente contrae la musculatura que rodea la vagina, o sea, todo el paquete elevador del ano, que es un constrictor de la vagina, e impide la penetración. Estas son mujeres que han tenido generalmente trauma sexual, abuso sexual en la infancia, mala experiencia en su primera relación sexual y para ellas es involuntario el que mantienen cerrado la entrada a la vagina. En este tipo de mujeres se puede presentar tranquilamente que le tomen la citología, que le hagan el examen ginecológico y ahí no hay problema, pero cuando entra la relación sexual, inmediatamente viene la contracción casi espasmódica de esa musculatura. Y puede haber alteraciones no coitales que lleven al desorden del dolor sexual. ¿En qué sentido? Aquellas mujeres que tienen el dolor pélvico con componente de vulvodynia o que tienen una infección, la más típica para este caso sería un herpes activo, que aunque no haya coito, de todas maneras hay dolor permanente, o haya habido una cirugía que dejó una zona dolorosa en introito o en vagina, que hacen que la mujer vaya a tener dolor en la relación, pero que el dolor generalmente está y no depende de la relación. Estas serían las causas no coitales del desorden del tipo de disfunción sexual por dolor sexual. Con eso terminamos los conceptos básicos que quería compartirles porque, pues, como siempre yo les hago énfasis en que hagamos una lectura complementaria y de hecho pues mandé un par de aportes y si alguien considera pues le puedo reforzar para que profundicen en la temática. Para entonces cerrar vamos a entrar en lo que les mencioné de discutir algunos aspectos controversiales. Aquí voy a terminar la presentación y vamos a ir haciendo las preguntas para contestarlas sin compromiso. Entonces la primera pregunta y que me gustaría tener la opinión sobre todo de las damas es, ¿existe el punto G? Vamos a ver qué nos puede decir Carol. Carol, el micrófono. Sí, doctor. ¿Qué opinas? Pues, doctor, digamos que sobre esta parte de la respuesta sexual femenina, pues la verdad siento que es un tema bastante complejo, ¿sí? Pues digamos que todas las mujeres tienen una forma de responder de manera diferente. Entonces, digamos que lograr generalizar como esos conceptos para toda la población femenina es un poco difícil, pero pues me parece interesante. Igual, pues yo no sabía que ahora también se habla como de esa disfunción sexual femenina, entonces me parece importante poder integrar todos esos conceptos. Eso que acabas de decir es muy importante con respecto a la clase. Entonces, contéstame la pregunta. ¿Tú crees que existe el punto G? Sí, doctor. ¿Tú crees que existe? Bueno, muy bien. No, ni me ha faltado, voy a preguntar si la experiencia es personal. Si no, ¿has encontrado algún apoyo bibliográfico que lo describa? O cuando estudiaste anatomía, les enseñaron dónde quedaba el punto G o algo por el estilo. Pues doctor, sí he leído un poco, pero pues digamos que no desde la parte anatómica
pero sí se supone que es como un lugar que tiene más terminaciones nerviosas y que al tacto es rugoso. Pues digamos que eso es como lo que yo conozco del punto G, y que si se estimula, pues puede como dar lugar a diferentes sensaciones o a diferentes respuestas. Pues creo que por ahí cerca están las glándulas de skin, entonces digamos que la lubricación va a aumentar. Eso es lo que tengo conocimiento, doctor. Muchas gracias. Ya que, Laura, ¿qué nos dice? Doctor, pues yo tengo entendido algo similar a lo que menciona Carol y es el hecho de que existen como más terminaciones nerviosas allí, pero no lo he visto nunca descrito en algún libro de anatomía o demás. Santiago. Santiago. Juan Felipe. Ah, Juan Felipe. Pues hay una pregunta en la mesa, ¿no la escuchó? Bueno, entonces yo les dejo la inquietud que de pronto en las fuentes que se les compartieron o de pronto mirarlo más profundamente, revisen a ver el concepto de punto G, porque primero puede ser una pregunta de una paciente y segundo es parte del conocimiento que debemos tener sobre la parte de la respuesta sexual. Otra pregunta que surge muchas veces en el coloquio, se la vamos a hacer a Juliana. Juliana, ¿existe la eyaculación femenina? Doctor, ¿cuál de las dos Julianas? Juliana Andrea. Ah, eres tú, sí señora. Juliana Andrea es la que tenía aquí en la pantalla. Cuéntame, Sí, doctor. ¿qué me puedes decir sobre la eyaculación femenina? Pues que sucede también igualmente que como en el hombre, que es cuando ya llega al clímax y pues eyacula. ¿Y tú has leído sobre eso? ¿Ya tienes certeza o me estás diciendo un supuesto? ¿O cómo es la cosa? Porque algunas mujeres tienen incontinencia urinaria y en el momento del orgasmo se produce una relajación del esfínter y orinan. Eso es otra cosa. Gloria Isabel sabe algo. Hoy tenemos mucho silencio. Escrito te veo, pero no he escuchado que hables. Pero es que tienes el micrófono apagado. Tu micrófono se ve apagado, Gloria Isabela. Bueno, algo tienes un problema técnico allí. Kevin, Doctor, buenas tardes. muy buenas. ¿Qué nos puedes decir sobre esa eyaculación femenina? Pues que obviamente se da, que es como un líquido que es diferente a lo que es la orina. Y pues yo había leído que no tenía que tener relación necesariamente con el orgasmo femenino para que se diera. Pero Y no, entonces, ¿eso de dónde proviene? ¿Eso es un trasudado? ¿Qué es eso? Porque obviamente, pues en el caso del varón está claro, el semen se acumula, vienen las contracciones, lo expulsa. ¿Cómo es esta situación, Kevin? ¿Qué sabes? no, doctor, la verdad no sabría contestarle esa pregunta.
¿Alguien tiene una idea que nos comparta sobre qué es lo que la mujer expulsa en el caso que estaban diciendo? Laura levantó la mano. Pues doctor, lo que yo tengo entendido es de que como existen unas glándulas pues allí en los labios, lo que hacen es de que esas glándulas por medio como de, pues sufren como un llenado, por así decirlo, y que se expulsa esta secreción como tal. Por eso entiendo que no es como tal orina, como se mencionaba, ni tampoco es como pues otro tipo de, pues, de secreción aparte que pues tengamos como en cuenta, sino como tal, como una secreción dada desde las glándulas. O sea, que ese líquido sale a través de qué orificio, Laura. No, doctor, eso sí no lo tengo claro. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a dejarlo también allí para que lo profundicemos porque son temas, como les digo, muy coloquiales, muy de estar uno en una reunión y alguien pregunte y no faltará quien diga, pues, Laura, como tú eres médico, entonces acláranos esto. Así que es muy importante conocerlo y lógicamente para también nosotros orientar a nuestra paciente que nos venga a consultar diciendo, doctor, es que mis amigas tienen eyaculación y yo no tengo, o lo contrario, que diga, doctor, es que yo tengo eyaculación y mis amigas no. Entonces, a ver de qué se trata. Bueno, muy bien. Una pregunta también que surge es si con la edad vamos a tener una disminución de la actividad sexual y del deseo sexual. Con la edad. ¿Quién quiere opinar en ese sentido? Miguel. Miguel Ángel. Doctor, sí, pues yo creería que sí, especialmente en las mujeres, porque pues más que todo necesidades que habíamos hablado de la perimenopausia o cuando ya tiene la menopausia, todos estos factores de que el epitelio vaginal no prolifere o que no se lubrique lo suficiente, puede que ella todavía tenga deseo sexual, que tenga los pensamientos, pero que su cuerpo no pueda seguir estos pensamientos debido a que pues, no va a tener la sensación de placer durante la relación, por ejemplo. Pero entonces en ese caso, Miguel, no sería la edad, sino la condición menopáusica. Porque O sea, sin hay tener la menopausias menopausia. tempranas. Entonces no sería por la edad. O sea, dejando a un lado la menopausia, si solo avanzar en edad podría disminuir el apetito sexual. Por ejemplo, Pues doctor, yo creería que sí, porque a medida de que uno como ser humano va creciendo y va aumentando en edad, pues como que va adquiriendo nuevas responsabilidades, pues en un ámbito social va adquiriendo nuevas responsabilidades o nuevos intereses y eso puede dejar a un lado el sexo, por ejemplo. Juan Santiago, ¿qué opina de esa apreciación? Pues sí, doctor, como lo explica mi compañero, lo del ámbito social es importante, sino que eh, también puede jugar ahí de pronto lo que es las relaciones interpersonales, como lo es el matrimonio. Entonces, pues, más que todo eso, doctor, no sé, pues yo iría por la pareja que tiene, de pronto sea soltera o como tal ya esté con una pareja como tal estable. Entonces, pues, más que todo las relaciones sentimentales, doctor. Pero a ver si te entendí. Entonces, en ese orden de ideas, no sería la edad, sino la condición en que se encuentre. O sea, si por ejemplo, si la soltera, la viuda, la casada, habría diferencias. Es lo que tú nos quieres decir. Sí, pues, doctor, algo así. Pero esa respuesta la veo que además está un poco dudosa. O sea, tú te imaginas que concretamente de esas situaciones que estás planteando, ¿quién tendría más disfrute o interés sexual y quién no?
Mm, pues no sé, doctor. No, pues sí, también como tal, a medida pues de que el cuerpo pues va envejeciendo, pues eh, va como tal, no sé, tomando, eh, no sé, como otros aspectos, no sé, doctor, la verdad. Bueno, entonces queda en duda. Vamos a hacer una última pregunta. Jovan, ¿tú qué opinas de eso? Para ver, ¿cuál sería tu opinión ahí de la edad con respecto a la vida sexual femenina? Doctor, yo creo que sí disminuye en cuanto al deseo sexual y la edad, pues dejando a un lado lo de la menopausia y las relaciones, pues teniendo en cuenta el deseo como tal de la persona, siento que a medida que avanza la edad, pues sí hay una disminución, inclusive pues en algún momento he leído que para los hombres dura un poco más ese deseo sexual, no se sabe muy bien por qué ni nada, pero sí creería que hay una disminución del deseo más rápido en las mujeres que en los hombres. Bueno, entonces el consenso de ustedes es que parece ser que con la edad disminuye el deseo y el desempeño sexual. Sin embargo, parece ser que también hay unos factores intervinientes que hacen difícil que podamos evaluar solamente la edad. Camilo, cuéntanos tu opinión. Doctor, sino que yo pues tenía como una idea que de pronto con la edad de los hombres empieza a haber la disfunción eréctil y digamos en las mujeres, pues las mujeres son muy de tener nomás una relación. Igual hay que tener en cuenta que con la menopausia los estrógenos también hacen que el libido sexual pues baje, pues según lo que sabemos de menopausia. Entonces, pues esa combinación entre disfunción eréctil, entre menopausia, entre otras responsabilidades con hijos, entre que ya no es tan fácil conseguir pareja, hace que el deseo sexual disminuya. Bueno, entonces, con tu comentario, pues quiero hacer varias claridades. En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de libido, pues ya es sexual. O sea, que basta decir libido. Sí, no hay que aclarar que sea libido sexual. Y segundo, no confundamos con líbido. ¿Sí? Libido es la palabra adecuada para la parte del deseo sexual. Eh, lo que estás planteando, pues va muy de la mano con lo que dijeron los compañeros en el sentido de que siempre tiene que ver las circunstancias en que está la mujer. O sea que no nos sorprende encontrar una mujer con una edad relativamente mayor que tenga una interesante frecuencia y disfrute de su vida sexual porque no tiene ninguna de esas condiciones que están mencionando. Por ejemplo, que todavía no sea menopáusica, que no tenga problemas de pareja, que no tenga problemas del hogar, que no tenga responsabilidades adicionales, como le sucede a algunas, que no tenga problemas laborales y que esté en un equilibrio tan bueno que incluso tenga equilibrio en su vida sexual. Pero parece ser que a medida que avanzan los años de la mujer, pues se va adicionando circunstancias que afectan su deseo y desempeño sexual. Bueno, y para cerrar vamos a hacerle una pregunta a María José. María José, ¿la presencia o el logro del orgasmo es imprescindible o se puede tener una vida sexual satisfactoria solo con excitación sin llegar al orgasmo? Te escuchamos, María José. No, más bien no te escuchamos. Parece que abriste el micrófono, pero no se oye nada. No te escuchamos, María José. Vamos a probar con Mariana. Mariana. Mariana no nos contestó. Paula Cristina.
Se cerraron los micrófonos con la última pregunta. Viviana. Doctor, ¿me escucha? Claramente, Paula Cristina, te escuchamos. La pregunta era que si el orgasmo es necesario, Sí, pero ¿para qué? exactamente. ¿Hay Pues, alguna consecuencia? pues supongo que en el hombre pues es la eyaculación, no sé la verdad, y pues sería necesario en el caso de la concepción. De otra forma, pues no sé, en la mujer no lo tengo claro la verdad. O sea que tú consideras que una mujer puede tener una vida sexual satisfactoria sin consecuencias negativas para ella, teniendo excitación sin llegar al orgasmo. Pues sí, doctor. No estoy muy segura, pero yo creía que sí. Te vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Quién quiere opinar? Laura Daniela, ¿qué opinión tienes? Doctor, yo creo que a veces es como muy importante, tanto para los hombres y las mujeres, como culminar, y el no hacerlo los hace sentirse un poco como, o sea, los empieza a sentir situaciones negativas porque creen que hay algo mal con ellos y que por lo tanto no pueden terminar. Entonces, a veces siento que es como mucha la presión sobre el punto del orgasmo, y si no lo tienen, eso puede hacer que las personas se sientan insatisfechas o inseguras con ellas mismas y sus cuerpos. O sea, básicamente tú estás planteando una situación psicológica que tiene como muchas razones, muy evidente. ¿Habría algo físico? ¿Se le ocurre a alguien? Pues doctor, digamos que yo en este caso opinaría que sí se puede llevar una vida sexual placentera sin tener orgasmo, por ejemplo, aquellas personas que tienen traumas, que de pronto, si digamos que de la parte sacra hacia abajo ya no les funciona absolutamente nada, pues hay personas que llevan una vida sexual activa sin poder llegar al orgasmo. Entonces yo siento que como el orgasmo tiene tanto componente psicológico, pues igual sí se podría, obviamente con variaciones. Pero tú mencionaste una persona que tiene un problema físico, pero tiene vida sexual. La pregunta es si al llegar a no llegar al orgasmo hay alguna repercusión física. No, doctor. Bueno, entonces estas son preguntas que realmente tienen que ver con la vida de cada uno, con la experiencia que se ha recogido no en tanto en lo personal, sino conociendo otras personas, escuchando lo que se comenta, porque hay algún componente de lo que yo dije ahora, de coloquio, de saber popular allí. Pero también ha habido investigación al respecto. Yo les hago un llamado a que, como complemento de esta clase que hemos tenido, de esta revisión, se analicen esos puntos que pusimos de controversia para que quedemos versados en el asunto. Ahora sí entramos en el capítulo de preguntas. ¿Qué preguntas tienen los asistentes? Doctor, Doctor, ¿nos podría hacer el favor de darnos como las fuentes bibliográficas para leer sobre las preguntas anteriores? Yo con mucho gusto les envío para que se besen en el asunto. Ni más faltaba. Al terminar la reunión se les envía. Viviana. Doctor, fisiológicamente existen mujeres que no pueden tener orgasmos y nunca los van a tener por cuestiones fisiológicas. Es una respuesta difícil, pero te puedo comentar que lo que sucede. Lo que sucede es que hay mujeres que no han tenido nunca el orgasmo y cuando acuden a terapia con expertos sexólogos, finalmente nunca lo logran. Eso sí se da. Pero que yo te diga exactamente que hay un mecanismo fisiológico que va a hacer que la mujer sea completamente anorgásmica, no. No te puedo contestar esa pregunta porque más aún me podría equivocar, pero tengo entendido que no hay un centro regulador del orgasmo que naciste sin él o que por una cirugía te lo inhabilitaron. Pero sí existe la situación de la anorgasmia, que aún con los tratamientos, con las terapias adecuadas, en manos conocedoras,
no se logra que la paciente llegue al orgasmo. De hecho, volviendo un poco a la pregunta anterior, son mujeres que aceptan la situación, que conviven con su anorgasmia y que finalmente dicen que tienen una vida sexual satisfactoria, pero que no tienen orgasmo. Haciendo un paréntesis, pero no es respondiendo a la pregunta, hace poco conversé con una paciente que me dijo que su problema de falta de orgasmo era sencillamente de compañero. O sea que cuando tuvo un nuevo compañero en su vida, logró lo que no había tenido con un compañero de muchos años previamente, y que ella se había entendido que era una mujer que no lograba orgasmos. Y después, al cambiar de compañero, sí tuvo la experiencia. Pero contestando a tu pregunta, más que preguntar, que responder que sí existe porque ya está demostrado que las que tienen tal patología no van a tener orgasmo, más bien es que sí hay mujeres que no han logrado orgasmo a pesar de los tratamientos adecuados. Gracias, doctor. Más preguntas. Bueno, yo creo que esta corta revisión sobre este tan interesante tema, pues deja inquietudes para que se profundice un poco. Ya me voy a poner a la tarea de mandarles el apoyo bibliográfico y como ustedes lo solicitaron, ya le voy a trasladar a la doctora Margarita la solicitud de fraccionar la temática porque me parece lo más lógico. Entonces, con esos compromisos quedo y les deseo una muy buena tarde y unos exámenes venideros también muy productivos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tarde para todos. Gracias, doctor.